Proyecto Mimi, mi casa es mi escuela. Bienvenidos al Proyecto Mimi. Hoy nos encontramos en Regionalízate con un invitado especial, el señor Luis Alberto Regifo Quintero, psicólogo, especialista en psicología educativa, trabajador de procesos con grupos, con niños, con adolescentes y familias. Bienvenido con nosotros y agradecemos desde ya, desde antes de empezar, te agradecemos muchísimo tu participación. Entonces, un saludo cordial. Ok, Mónica, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y no, es un gusto estar con ustedes acá hoy para aportarles lo que ustedes necesiten. Soy docente universitario hace 30 años aproximadamente. Lo que tú mencionaste de mis títulos, soy candidato a maestría en psicología con énfasis en violencia y adicciones y trabajo hace 33 años en la clínica infantil con subsidio con niños, jóvenes, adolescentes y familias, todos los temas que tienen que ver con problemas psicológicos, consulta externa y pues trabajo con grupos, trabajo todos los aspectos relacionados con el desarrollo personal, en empresas. Es un programa especial que yo manejo, todo centrado en la persona como tal, que pienso que es el problema serio que tenemos nosotros en el país y en América Latina, que no nos cuidamos, no nos vemos, no velamos por nosotros mismos. La evidencia clara está en lo que pasa en esta pandemia, que la gente no se cuida, no sabe autocuidarse, y me parece que eso incide mucho en las problemáticas que nosotros tenemos en este país y en América Latina. Algo que a mí me llamó la atención de la conversación que estábamos teniendo previamente es que tú me decías que habías sido acompañante en algún momento en la Universidad Católica de Colombia, el acompañamiento a estudiantes, si no estoy Sí, señora. equivocada. Sí, yo en la Católica tengo un contrato de tiempo completo, soy docente en el campo educativo. Trabajo el área electiva de la psicología de la inteligencia emocional y manejo el campo de las habilidades sociales que tienen que ver más que todo con competencias para la convivencia y la capacidad social. Y soy asesor de prácticas de estudiantes en el área educativa. Entonces, asesoro estudiantes en el campo educativo, en los diferentes sitios de práctica que tienen que ver con instituciones educativas de educación media, básica, superior, tanto públicas como privadas. Y bueno, y eso que nos está mencionando creo que es un poquito lo que nosotros queremos en este momento, porque como yo bien te contaba, el proceso de alternancia tiene muchos focos de ataque, y uno de esos puntos muy fuertes, creo yo, y de hecho creo que tiene más importancia de la que a veces le damos, es el fortalecimiento socioemocional, ¿no? Entonces, básicamente, pues la primera pregunta a la que nosotros quisiéramos que tú nos contestaras es ¿cómo entra lo socioemocional en este proceso educativo? No solamente en la pandemia, sino también en el proceso anterior. Sí, pues mira, yo soy un convencido que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en nuestro país, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, tienen de base un factor de crianza. Y tienen de base un factor de crianza porque generalmente nosotros no somos educados en la parte emocional. Nuestras emociones y nuestros sentimientos no se nos educa para ellos. De hecho, lo que más se nos violenta es lo que más se nos maltrata. Los padres no saben regañar, por ejemplo. Los padres regañan y regañan sobre la conducta, pero no corrigen la emoción, no corrigen el sentimiento. Y segundo, no somos educados emocionalmente ni afectivamente porque nosotros somos producto de una cultura impulsiva. Nuestros padres no tienen la capacidad de educar a los hijos en relación con la parte emocional, malcrían, maleducan y no permiten que los niños aprendan a regular y a controlar sus emociones y sus sentimientos. Entonces generan unos patrones de crianza muy inconsistentes, donde no hay un acuerdo entre ellos frente a la forma como se le exigen a los niños. Y los niños criados en ambientes inconsistentes son niños generalmente malcriados, son niños que no regulan sus emociones, chicos rebeldes, chicos que son voluntariosos, caprichosos, que quieren hacer lo que ellos quieren hacerse, que cuando no se hace lo que ellos dicen viene el berrinche, la pataleta, toda la reacción emocional inadecuada, y son niños que difícilmente aprenden a respetar figuras de autoridad y aprenden a aceptar el no. Entonces son chicos que de entrada, son niños que ya empiezan a tener problemas para manejar el fracaso y la frustración.
Y tú sabes que el no tener habilidades para manejar el fracaso y la frustración ya nos hace a nosotros frágiles y débiles frente a las habilidades para afrontar la vida, porque nuestra vida es de fracasos, lamentablemente, ¿no? De Sí. hecho, ese es uno de los errores grandes que uno encuentra en la crianza de los hijos con los padres, que no permiten que sus hijos sufran, que no permiten que sus hijos fracasen. Entonces el niño que se acostumbra a que hay que darle gusto en todo para que el niño no fracase, para que el niño no sufra, y el día que el chico sale al mundo, especialmente en la adolescencia, a encontrar el fracaso, a encontrar el rechazo ajeno de los demás, ese niño no tolera un fracaso, no tolera un no, y entonces hace crisis emocionales y entre esas pues todos los problemas que manejan hoy en día, como es el Putin, como es el intento suicida, etcétera, etcétera. Entonces ya de base tenemos un factor de crianza que no maneja, que no educa para la emoción. Entonces obviamente afectiva y emocionalmente ya estamos marcados desde el patrón de crianza que nuestros padres establecen con nosotros. Y ahí, ¿cómo entraría, por ejemplo, la escuela, ¿no? Eso es en el ámbito familiar. ¿Cómo entraría la escuela en ese proceso? Sí, obviamente cuando uno trabaja con niños y adolescentes y en la experiencia que tengo yo, uno termina concluyendo muchas cosas que son a veces perversas, suenan perversas, pero que son reales. Por ejemplo, yo hoy en día puedo afirmar lamentablemente que cerca del 98% de los problemas que tienen los chicos y las chicas en este país son responsabilidad de los padres, ¿cierto? Y el niño es el reflejo en la escuela de lo que es en casa, con un error que cometen los padres en el proceso educativo, y es que el padre piensa que el maestro, que la escuela es la responsable de consolidar los procesos educativos que él hace en casa, y muchas veces el niño no tiene procesos educativos adecuados. Entonces, por eso la interacción escuela-familia es tan importante, porque el maestro lo que debe hacer es consolidar los procesos educativos que la familia hace en el niño en todos los aspectos, en lo comportamental, en lo emocional afectivo y en el pensamiento, porque nosotros también generamos distorsiones y contribuimos a llenar a los niños de miedos, de temores, a los jóvenes de temores en relación con su forma de pensar, de interpretar el mundo, de ver la vida, ¿sí? Y eso hace que realmente no se consoliden comportamientos adecuados de adaptación y de ajuste al entorno y a las exigencias del entorno. Entonces la escuela se vuelve un factor fundamental para consolidar estos procesos y tal vez para ayudar a contribuir a corregir los errores o las fallas que los padres pueden estar generando en ese proceso de desarrollo socioafectivo y sociocultural emocional de los niños. Ahí, digamos que la siguiente pregunta era como un poquito cuál era el rol de cada uno de los participantes del proceso educativo y básicamente lo estamos resumiendo pues muy bien, pero sí me gustaría mirar también la posibilidad de hablar del individuo, ¿no? El niño, porque hablamos ahora ya de los padres, hablamos de la institución, sí, pero también el niño tiene una función y un hacer. Entonces, ¿cuál crees tú que es ese rol que debe asumir el niño? Yo creo que nosotros tenemos un problema y es que no creemos en los niños. No creemos en ellos, por lo tanto nosotros generamos en los niños una serie de comportamientos y de actitudes que hacen que el niño dependa del adulto en todo momento, en el hacer, en el sentir y en el pensar, ¿no? Porque el otro error de crianza que los padres cometen con los niños es la sobreprotección. Chicos demasiado mimados, exageradamente consentidos, niños que son fácilmente influenciables, que no tienen esa capacidad de autonomía y de independencia. De hecho, ¿por qué? Porque el temor de los padres a que a su hijo le pase algo malo no le permite confiar y creer en el niño. Entonces no generamos niños independientes, autónomos frente a su vida. Y cuando nosotros le damos la opción al niño y la oportunidad a los niños de que demuestren qué tan capaz son, qué tan autónomos e independientes pueden llegar a ser, nos dan unos ejemplos maravillosos de la capacidad que tienen ellos de poder hacer las cosas por sí mismos. Entonces pienso que sí, ahí la familia, el entorno contribuye a que esa independencia, esa autonomía del niño, a que sea él mismo y aprenda a asumir las consecuencias de sus actos, de su comportamiento, es lo que no permite que el niño sea el ser y la persona autónoma que necesitamos tener en nuestro contexto social, cultural. Y sobre todo, ¿no? Esto de la autonomía es algo que se viene trabajando mucho en este nuevo contexto, ¿no? Porque sí, lo que ha demostrado esta pandemia es que la autonomía es necesaria para el desarrollo educativo, porque ya la institución no puede cubrir todo lo que cubría anteriormente. Y entramos con eso a la siguiente pregunta, que va un poquito por lo que
digamos, pareciera que lo amamos, pero no, que es, bueno, ¿qué nos deja en este proceso de lo socioemocional este 2020 que pasó? Y la siguiente es, ¿cuál es la expectativa para este 2021 que parecía que empezaba en alternancia, pero ya no? Hasta abril tenemos este proceso virtual nuevamente. Entonces, primero, enseñanzas del 2020 desde lo socioemocional y qué crees tú que se puede hacer, trabajar o cuál es la expectativa o la perspectiva frente a este 2021 que se nos viene. Yo creo que el 2020 nos deja muchas enseñanzas. La primera de ellas es que indiscutiblemente los seres humanos tenemos que estar preparados para afrontar circunstancias inesperadas y difíciles de vida. Y las familias, los padres de familia no estaban preparados para una convivencia diferente a la que se tenía. No es lo mismo que la pareja saliera desde las 5 de la mañana y se volvieran a ver a las 8 de la noche sin compartir todo el día, incluidos los hijos, a tener que quedarnos todos en casa, conviviendo y compartiendo espacios. El rol de los padres en el proceso educativo de los hijos, ¿no? Entonces uno encuentra, yo recuerdo varias situaciones de maestras que buscaron ayuda mía para sus hijos, las mismas maestras que decían, doctor, tengo un problema con las mamás porque las mamás se meten en el proceso de clase de los niños y entonces empiezan a través del computador, profesora, es que usted no le está poniendo cuidado a mi hijo, profesora, por favor, póngale. Entonces esa es la evidencia clara de cómo cuando un padre participa o tiene la opción de participar, no tiene claro cuál es su rol en ese proceso participativo, ¿no? Y va acorde a lo que acabo de explicar en términos de la sobreprotección y la inconsistencia. Entonces pienso que nos deja una enseñanza muy grande en el sentido en que no estábamos preparados y no nos preparamos para afrontar situaciones difíciles de vida. Segundo, obviamente la convivencia que se da en las familias no es una convivencia, entre comillas, que tenga un sentido de compartires permanentes y constantes, que cuando se da, obviamente fluyen los conflictos que realmente no permite verse cuando yo no estoy conviviendo de forma permanente en mi hogar y en mi casa con mis seres queridos. Y entonces ahí comienzan a fluir los problemas. Todo el mundo le ha echado culpas y responsabilidades a la convivencia en la pandemia y por culpa de la pandemia se me acabó el matrimonio, se me acabó el hogar, se me acabó la relación con mis compañeros, etcétera, etcétera. Y resulta que no es así. La pandemia lo que hizo fue que florecieran, que se precipitaran problemáticas que la familia y la gente ya estaba teniendo. No es que por la pandemia me volví ansioso y hice una depresión, tal vez la pandemia precipitó este tipo de comportamientos y es ahí donde uno tiene que sentarse a pensar cómo venimos nosotros manejando nuestra vida, manejando nuestras emociones, manejando nuestros afectos frente a las exigencias propias del entorno y del contexto, porque solamente cuando nosotros nos vemos sometidos a esas exigencias del contexto es que nos damos cuenta si estábamos o estamos o no preparados para afrontar dichas exigencias. Y pienso que la enseñanza más grande que nos deja el 2020 es eso. No estábamos preparados para afrontar situaciones de vida especiales y diferentes como una pandemia para permanecer encerrados y para vivir conviviendo, valga la redundancia, con mis seres queridos de manera adecuada. Y eso me parece clave. Y el otro es que no tenemos habilidades de adaptabilidad. Y yo pienso que la habilidad más importante que tiene que tener un ser humano se llama flexibilidad. Es sinónimo de la adaptabilidad. Yo me adapto en la medida en que estoy flexible. Pero cuando yo me opongo a un cambio, cuando yo me opongo a tener que permanecer encerrado, cuando se me acaba la rumba y entonces tengo que buscar la alternativa pirata ya de por medio, ¿cierto? Una rumba ilegal porque no me aguanto sin tener la rumba, no me aguanto sin irme a jugar el chico de billar. Comienzo a darme cuenta que realmente no tengo capacidad de adaptarme a exigencias diferentes de vida. Creo que eso es una enseñanza bien importante que también nos deja el 2020, qué tan adaptables somos a los cambios que la vida nos da. Yo no me imagino qué hubiera pasado si no hubiera sido una pandemia, si no hubiera sido una guerra. Ahí no hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, ¿cuántos no hubieran sobrevivido porque el no salir a la calle y el permanecer sin estar asomados a la ventana no les hubiera permitido sobrevivir? Si hubiera sido una guerra, hubiera sido un desastre natural de otra naturaleza. Entonces me parece que es bien importante analizarlo y creo que ahí hay una enseñanza muy grande que nos tiene que mostrar qué tanto nosotros estábamos o hemos venido educando a nuestros hijos para que sean capaces de adaptarse, de responder a las exigencias que el ambiente les va a hacer o les puede hacer actualmente o en un futuro, que eso me parece clave, ¿no?
Entonces, esa es la enseñanza grande que para mí queda desde el punto de vista socioafectivo. Personas que no estaban consolidadas emocional y afectivamente para responder a esta condición que nos requirió esta pandemia. ¿Qué nos queda para el 2021? Es la gran pregunta del millón. ¿Cómo me consolido, primero que todo, en lo emocional y en lo afectivo, para poder seguir respondiendo a una condición que yo quisiera que se acabara ya, pero que no se puede? Entonces aquí uno dice, bueno, y las personas que no son capaces de aceptar lo que el mundo les ofrece, lo que la vida les da, ¿qué tienen que hacer? Pues tal vez se deprimirán, tal vez se desesperan, se angustian, pero lo que sí es importante es que en este 2021 nos toca seguir esperando y nos toca seguir desarrollando habilidades socioemocionales, cognitivas, emocionales, afectivas y de comportamiento para poder adaptarnos y reacomodarnos a la nueva situación mientras pasa la pandemia, mientras llega la vacuna, mientras tenemos opción de ser vacunados o no, pero seguir haciendo algo muy importante que le ha costado mucho a la gente, que es parte de lo que yo percibo como una problemática de nosotros los latinos, y esto lo digo porque he tenido la opción de trabajar con argentinos, chilenos, ecuatorianos, y es nuestro problema grande de autoestima. No sabemos autocuidarnos, no sabemos valorarnos, no sabemos mirarnos a nosotros mismos para garantizar que si hubiéramos tenido mayores niveles de autocuidado, posiblemente los niveles de contagio no hubieran sido tan altos como están siendo hoy. Creo que es saber esperar, ¿no? Y en la vida es saber esperar y saber llevar el paso a paso de lo que nos espera, porque si bien es cierto, esta situación va a pasar, no vamos después de que se disminuyan los contagios y lleguemos a ciertos niveles que sean manejables, salir todos de nuevo a los colegios, a las universidades. Nuestra normalidad no va a ser tan fácil de retomar este año y yo creo que para eso tenemos que prepararnos y hay que tomar conciencia de ello. Entonces me parece que sí se puede. El problema es, si los padres no tenemos las condiciones socioemocionales y afectivas para afrontar esto, ¿cómo le exigimos a los hijos que lo hagan? Entonces ahí es mutua la enseñanza, es mutua la interacción para poder garantizar que hay el bienestar que nosotros esperamos y el desarrollo de las habilidades y las competencias que necesitamos para garantizar este retorno a la normalidad y esta posibilidad de poco a poco ir retomando la asistencia y la normalidad en la parte académica, educativa y social. Voy a pecar de curiosa como, porque esa era la última pregunta, pero realmente tú dijiste algo que a mí me llamó la atención. Tú me dijiste en un momento que muchas profesoras o maestras te llamaban y te decían, es que se me mete a la clase. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta? Porque yo siempre digo que lo socioemocional no solamente va en el niño, también va en la familia y también va en el profesor, ¿no? Yo soy, en mi calidad de profesora, me tocó aprender a vivir con mis hijas el proceso educativo de mi hija, el proceso de una bebé, porque la otra es muy chiquita, y aparte dar mis clases. O sea, era y ayudar a lo, pues que yo escuchaba mucho a los estudiantes. Entonces, ¿cuál era la respuesta frente a esa pregunta? Porque no es tan fácil. Sí, tuve curiosamente respuestas que no fueron tal vez en mi perspectiva y en mi visión como educador y como terapeuta la más adecuada por miedo a, porque lamentablemente nuestra educación hoy en día se volvió una educación eh, que si yo no respondo a las exigencias de un padre de familia que es un cliente, yo puedo correr el riesgo de perder mi puesto porque por mi culpa este papá decidió retirar sus dos hijos que estaban aquí en este colegio y eso para una institución educativa representa un ingreso. Eso es claro, yo pienso que para nadie es un secreto que en nuestro país la educación es un negocio. Y eso me parece que es bien importante tenerlo en cuenta. Eso hace que la percepción de una maestra frente a la exigencia de un padre de familia de manera directa en su clase, que nunca antes había tenido la oportunidad de tenerla presencialmente, así sea de manera virtual, ¿sí? Pues haya sido simplemente como no saberla neutralizar ni exigirle su derecho como maestro, ¿no? Y entonces ahí hubo fallas porque la maestra se intimidó, algunas se intimidaron y no supieron cómo neutralizar al papá. Otras sí tuvieron la respuesta de decir, mamá, le voy a pedir el favor que se mantenga aislada y neutral, porque la clase la hago yo y la clase es con su hijo, ¿cierto? Y en la presencialidad usted no estaba presente y su hijo funcionaba, porque también eso generó entonces la actitud de empoderamiento del niño hacia generar cambios
en su actitud, valga la redundancia, hacia la clase y hacia la autoridad de la maestra. Entonces, fíjate que hay una parte emocional ahí, una parte afectiva que realmente no se controló y no se manejó por miedo también a una condición de estas, perder el puesto, no tener vida laboral, porque muchos docentes pasó, muchas instituciones tuvieron que cerrar. Tú sabes que la parte de preescolar, por ejemplo, se vio muy afectada, porque pues obviamente los niños no tenían, entonces los maestros se quedaron también sin base laboral, sin salario, y pues ese temor llevó a que muchos maestros prefirieran más bien como permitir que la madre interfiriera demasiado con su clase y no poner el límite ni defender su rol frente a lo que ella tenía que estar haciendo en el proceso educativo del niño, ¿no? Y ahora sí, esta es la última, esta es el perfecta, que es la última. No, lo que pasa es que yo, a medida que tú vas hablando, me identifico desde muchos espacios, como profesora, como mamá, o sea, porque pues, me ha afectado en todos los espacios de la vida. Algo que tú mencionaste fue, bueno, este es un negocio, yo estoy completamente de acuerdo, sí, muchos colegios privados, pero también los públicos, ¿no? El tema de que cuando nosotros podemos perder a un estudiante, ya no estamos hablando de un cliente, sino estamos hablando de deserción escolar, ¿no? Un derecho público, un derecho que todos tenemos, el acceso a la educación. Entonces, bueno, ¿cómo se pilotean esos casos que estamos hablando de instituciones públicas? O sea, ya no es tanto el clientelismo, sino otra perspectiva. Sí. Entonces, mira, yo encontré varios problemas. Yo encontré consultas de papás que me decían con su hijo de 2 años, doctor Rengifo, estamos teniendo un tema con el niño porque él no quiere entrar a la clase virtual. A él no le gusta estar frente a un computador. No es lo mismo estar frente a un computador que estar en un salón de clase compartiendo con sus compañeros, ¿cierto? Y nosotros queremos forzarlo y obligarlo, pero se nos está volviendo un problema muy grande porque el niño pues ya no quiere ni siquiera oír hablar de su maestra. Entonces yo les decía, la orientación que tuve que hacer es evitar realmente que el problema se agudizara, ¿no? Y poder decir uno, bueno, ¿qué tanta importancia tiene que un niño de 2 años tenga que estar pegado a un computador si el proceso educativo del niño puede manejarse de otra manera? ¿No? Puede manejarse a través de guías en casa, que los padres apoyen esa labor. Y no insistirle al niño, ni forzarlo, ni obligarlo a que termine haciendo una fobia escolar, porque ese era un riesgo que se corría. Entonces uno empieza a valorar acá qué es más importante, porque el proceso educativo hoy en día, yo le digo a los padres de familia, gracias a Dios, a diferencia de lo que nos pudo haber pasado a nosotros, los niños hoy tienen muchas formas, muchos mecanismos, muchas maneras de poder estudiar, de poder aprender, ¿cierto? No como antes. O sea, si no existiera la internet, si no estuviera la virtualidad, no sé qué hubiera pasado con la educación en este país, se hubiera paralizado como se paralizó la economía. Pero también hay que tener en cuenta que el bienestar emocional del niño y de la familia misma es más importante que un proceso educativo que se puede recuperar en cualquier momento. Y si bien es cierto, correríamos el riesgo a que se aumente la deserción escolar, hubo muchos padres que decidieron retirar al niño, contratar una maestra para que le hiciera el apoyo en casa, ¿sí? Por sesiones, con todas las medidas de bioseguridad y apoyara la labor para que el año siguiente el niño no perdiera ese año, sino que pudiera presentar un examen y pudiera ser promovido a un año siguiente y no perderse el tiempo, y lo hicieron de manera más sana que sentarse a obligar al niño frente al computador a que recibiera una clase que él no quería y generar impactos emocionales y afectivos más negativos hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces me parece que aquí hay que rescatar eso. Si bien es cierto, nos preocupa el dato, nos preocupa la posibilidad de una deserción. ¿Qué ganamos con tener una cantidad de niños vinculados a un sistema educativo virtual si están odiando el estudio, si están detestando estar frente al computador? Entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, muchas gracias, Luis. Te agradezco por tu disponibilidad, por tu conocimiento. Yo me quedo con un montón de preguntas, pero yo creo que dista del interés del proyecto algo más personal. Entonces, muchísimas gracias por tu contribución. Se nota, pues, no es lo mismo hablar con cualquiera que con el que sabe, y se agradece tu tiempo. Entonces, a ti también, muchas gracias por la invitación, y cualquier cosa a la orden, lo que necesites
más adelante para complementar la información, para generar estrategias, acciones, con mucho gusto para servir. Muchísimas gracias. Entonces voy a hacer la despedida. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este programa de Regionalízate. Seguramente la semana que viene tendremos otro invitado en otro aspecto. Así que muchas gracias a todos por esta atención. Cundinamarca, región que progresa en educación.